Buenas tardes, hermanos. Es para mí un privilegio poder compartir una vez más la palabra del Señor. Y me gozo, hermanos, al verlos aquí todos reunidos, sobre todo con estas alabanzas tan hermosas, ¿no es así? Pues bendito Dios. Ahora vamos a comer el plato fuerte, mis hermanos. ¿Estamos dispuestos? Bueno, el texto a leer y a exponer lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 hasta el capítulo 2, versículo 3. El tema, el llamamiento a una vida santa. Nos ponemos de pie para poderle dar inicio a la palabra de Dios. Ando un poquito nerviosa, pero son los gajes del asunto, ¿verdad? Ahí vamos. Iniciamos. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la hierba del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio se os ha sido anunciada. Desechad pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas detracciones. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Amén. Por favor, tomen asiento. Y vamos a dar inicio, mis hermanos. Vamos a hablar de santidad. Y la palabra santidad en este contexto se refiere a la pureza moral y espiritual, separándonos de toda práctica pagana y viviendo de acuerdo con los mandamientos y las normas de Dios. Lo que significa, hermanos, que también nosotros hemos sido llamados, escogidos y separados para Él y para su servicio. La exhortación es a vivir una vida en santidad, y esa santidad debe de ser práctica, algo que estemos viviendo día a día, como consecuencia de nuestra salvación, lo que quiere decir que hemos nacido de nuevo. El llamado es a imitar la naturaleza de Dios en nuestra vida cotidiana. Hoy, hermanos, veremos 4 aspectos de la santificación. El primer aspecto es santidad, versículos del 13 al 16. Es un desafío, mis hermanos, pero también un llamado. ¿A qué? A vivir con inteligencia,
Se me fue la palabra, hermanos, pero bueno. Y iniciamos. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Vamos a iniciar con la frase ceñir los lomos. Era la acción, hermanos, de ajustarnos, o ajustarse más bien en aquel tiempo, era la moda, las túnicas, muy amplias y largas, lo cual nos dice que era necesario ajustarlas. ¿Para qué? Para facilitar el movimiento y el trabajo. Por ejemplo, en el campo, hermanos, ¿cómo terminaría esa túnica? Híjole, yo no quisiera lavarla, no sé ustedes, mis hermanas. Y en el campo de batalla, un soldado, hermanos, ¿qué pasaría ahí? Se tropezaría, terminaría en el suelo, y no por el enemigo. Así es que, hermanos, ceñir los lomos es la acción de ceñirse la túnica para facilitar el movimiento y el trabajo. Ahora dice, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, hace referencia a estar alerta, atentos y enfocados. Lo que quiere decir que debemos de estar listos para la acción y que también debemos de estar listos porque estamos esperando algo, ¿o no? ¿No estamos en esa situación ahorita, mis hermanos? ¡Claro que sí! Así es que la mejor manera para esperar este anhelo que todos tenemos es estudiando la palabra de Dios, meditando en ella, y no solamente meditar, sino aplicarla a nuestras vidas, porque no basta, hermanos, no basta con leerla y al mediodía, ¿qué te dijo Dios? Híjole, ya no me acuerdo. No, hermanos, memorícela y aplíquela. Seamos sensibles a la palabra de Dios. Así es que, hermanos, lo que Dios quiere es eso, que nosotros estemos estudiando su palabra. Y no solo eso, sino que estemos sirviendo y esperando su venida. Esta carta, mis hermanos, de Primera de Pedro, recuerden que estaban los hermanos en Cristo dispersos. ¿En dónde? En Asia Menor. ¿Por qué? Porque al emperador romano Nerón se le ocurrió que quería una nueva ciudad. ¿Y qué hizo? La incendió. ¿Y a quién culpó? A los cristianos. Y por eso se inició esta tremenda persecución, la cual ya había muchos hermanos como nosotros presos. Otros ya habían perdido la vida y otros tantos estaban temerosos. Por eso Pablo escribe esta epístola, para decirles, confíen en el Señor. Acuérdense que hubo quien sufrió más que lo que nosotros podemos soportar. Y ese fue Jesús. Jesús soportó todo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Así es que nosotros también debemos soportar estos tiempos de aflicción, de enfermedad, de tiempos difíciles que nos vienen día a día. Y no decir, ya no puedo, ya me regreso mejor al mundo. No, hermano, no se deje engañar. Lo del mundo es pasajero, lo que Dios nos da es eterno. Así es que Pedro, escribe esta carta
y es para darles instrucciones de cómo debían de vivir estos tiempos difíciles. Y les dice: confíen en Dios y no teman. ¿Sí? También les dice que ellos habían sido elegidos para salvación, lo que les había traído a su vida una vida nueva y eterna. Y no solamente eso, sino la esperanza viva en Cristo Jesús y una herencia incorruptible. En otras palabras, ellos tenían una nueva vida. Que esa nueva vida, a pesar de todo lo que pasamos, hermanos, sería cuidada por Dios. Tenemos varios ejemplos en la Biblia, como el apóstol Pablo, Filipenses 1:20, que dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir ya es ganancia. No quiere decir que estemos buscando la muerte o que le estemos deseando, no, sino que si vivo, vivo para Él, sirvo, alabo, predico, oro, me ocupo en las cosas del Señor. Y si muero, ¿dónde estoy? En la presencia de Dios. Así es que, hermanos, no tema en esos momentos difíciles. Mejor ocúpese orando a Dios, porque a veces le decimos a todo mundo y menos a Dios. Así es que vaya con Él, porque los demás tienen quizás alguna palanquita, pero es limitada, y Dios gobierna todo. Así es que no se equivoquen ni se confundan, vaya a Dios. Por eso Pedro escribe esta carta. ¿Para qué? Para animar a los creyentes de ese tiempo a permanecer firmes y a no abandonar su fe. Hoy nos los dice a nosotros: hermanos, confiemos en el Señor. Así es que, hermanos, recordemos que pase lo que pase, somos de Cristo. Y que esos tiempos no los pasamos solos. Mateo 28:20 dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién lo dijo? Jesús. Entonces, ¿quién está con nosotros? Jesús. Y si esto no le llena, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice que hemos sido guardados por el poder de Dios mediante la fe, para que ustedes y yo alcancemos nuestra salvación. Hermanos, esta es una promesa maravillosa. No tema, confíe en el Señor. Aquí hay un pero. Dice: pero deben estar sobrios y esperar en la gracia. Así es que ser sobrio significa tener una mente clara y ejercer dominio propio. Es decir, no al pecado y permanecer en Dios, con una mente clara. ¿Y cómo es una mente clara? Con la palabra de Dios. Así es que, hermanos, no perdamos el tiempo. Estudiemos la palabra. Ahora, esperar en la gracia, mis hermanos, significa tener fe. ¿En qué? En que Jesucristo nos va a dar una vida eterna después de esta vida terrenal. Este cuerpo no me sirve para llegar a la presencia de Dios. Así es que, hermanos, tenemos que esperar la venida de Cristo en su gracia, pero también contentos, porque si partimos ya estamos con Él, y si no, esperamos a Cristo, porque hay una promesa, y esa promesa es para todos nosotros que hemos creído en Él. Así que, hermanos, hay aquí una cosa muy importante. Mira bien en qué piensas, en qué pasas más tiempo. ¿En el internet? ¿En las redes sociales? Hermanos, el celular no es una niñera,
ni tampoco es para entretener a los jóvenes o desviarlos. Bien usado el Internet es la ciencia que Dios permitió que avanzara, porque ahí también nosotros como maestros ocupamos el Internet para nuestros ministerios. Así es que aquí lo que Pablo nos dice: mira bien, hermano, en qué piensas y lo que vas a hacer. ¿Entendemos esto? Así que todos nosotros lo que tenemos que anhelar, porque ya dijimos que estamos esperando algo, ¿verdad? Lo que tenemos que anhelar es ese día glorioso en que Jesús aparezca en las nubes. Sí, mis hermanos, el rapto, la traslación de la iglesia, la parusia. Eso es lo que esperamos, hermanos. Así es que vivamos con esa esperanza en nuestro corazón y viviendo, esperando la manifestación de Jesucristo por su amada iglesia, que somos nosotros. Ahora nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. El mensaje es claro. Como hijos obedientes no debemos dejar que nos lleven nuestros antiguos deseos ni pasiones. ¿Por qué? Porque ya hemos sido rescatados, ya hemos sido redimidos. Esa vida ya pasó. Una nueva vida comenzó cuando usted recibió a Cristo. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:30, que hemos recibido de su plenitud, de todo lo que Él es. Así es que, hermanos, ¿podemos esperar como hijos obedientes? Claro que sí. En Cristo no nos hace falta nada. Todo nos fue dado por Dios. La santidad y la armadura del Señor, que es la palabra de Dios, para que nos guíe. Así que, hermanos, el nuevo nacimiento trajo una nueva naturaleza, una nueva identidad transformada por Dios, para vivir como hijos obedientes, reflejando la santidad de aquel que le llamó. ¿Quién le llamó? ¿Quién le llamó, hermanos? Dios. Pues entonces vamos a reflejar su carácter en nosotros mismos, con nuestro testimonio. Amén. Ahora, fíjense aquí, hermanos, nos dice: sed santos. ¿Por qué creen ustedes que nos dice sed santos? Porque Él es santo. Y si nosotros ya hemos sido transformados, entonces podemos ser también santos. No dice si quiere ser santo o si puede ser santo. No, mis hermanos. Dice ser santos. Es una orden, ¿o no? ¿Por qué? Porque estamos capacitados. Vuelvo a repetir que nos dio de su plenitud. Esto implica, hermanos, mostrar su amor y su verdad a través de nuestra identidad como hijos. Demos un buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Hermanos, a veces decimos: ay, ahora no vino fulanito. Ay, ya tiene días que no viene el hermanito. Híjole, ¿qué pasará con él? ¿Se estará enfriando? No, mi hermano, quites esos pensamientos. Mejor diga: voy a hablarle y voy a decirle: hermana, ¿te puedo ayudar en algo que necesitas? Porque puede ser que esté enferma, o puede ser que está pasando una situación difícil, hermanos. Y nosotros, nuestra mente se va a lo que ya no debe. Enfoquémonos en la palabra de Dios, que es la que nos limpia, nos transforma, y es la que nos da también la fuerza para seguir adelante. Así es que, hermanos, esto implica mostrar su amor y su verdad, y dar
un buen testimonio como hijos de Dios y vivir en integridad como hijos de Dios. Amén. Segundo aspecto, obediencia. Versículos del 17 al 21. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo. Aquí Pedro nos llama a conducirnos con temor, reconociendo que Dios es un juez que justo e imparcial, que no tiene favoritos y que juzga a cada quien según sus obras. Ahora, mis hermanos, el temor que habla la Biblia no es ese temor que nos paraliza o que nos dé pánico porque vayamos a recibir un castigo. Estamos en Cristo, hermanos. En Cristo ya no hay ¿qué? Ya no hay condenación, hermanos, pero sí una vida transformada, ¿ok? Así es que, hermanos, ese temor es un temor reverente, un temor de respeto a la persona de Dios y al carácter santo y justo de Dios. Hermanos, el saber que no solo nuestro Dios es nuestro Padre, sino también nuestro juez, nos debe llevar a vivir una vida en santidad, en obediencia y con una conducta que honre a aquel que se nos ha revelado como un Padre amoroso y un juez justo. Versículos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro nos recuerda también aquí, hermanos, que Dios nos rescató. Él pagó el precio. Dice la palabra, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿A través de quién? De Jesucristo. Hermanos, no pagó nuestro rescate ni el oro ni la plata, porque estos metales pierden su valor, sino la sangre de Jesús, que tiene un valor infinito. Hermano, el sacrificio de su propio Hijo. Jesús dio lo más valioso que tenía en el cielo para que usted tuviera vida. Jesús murió para que usted viva. Así es que, hermanos, no menospreciemos la obra que Dios ha hecho en nosotros, en que hoy sí soy cristiano y mañana soy Cristina. No se vale, hermanos, porque es como crucificar al Señor cada rato, ¿no creen? Así es que seamos verdaderos cristianos, viviendo conforme a Dios y conforme a su palabra. Amén, hermanos. Ahora, mis hermanos, somos tan valiosos para Dios, muy valiosos, hermanos, que les voy a recordar otra vez que fuimos comprados por la sangre preciosa de Jesús, no por el oro y la plata que pierden su valor. Así que, hermanos, tenemos que darle toda la honra y toda la gloria a Él. Versículos 20 y 21. Ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante la cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Uy, se me pegó. Aquí, hermanos, es un recordatorio. ¿De qué? De que Dios tenía ya un plan predeterminado. Jesucristo, nuestro Salvador, fue elegido y destinado para salvar la humanidad. ¿Desde cuándo? Desde antes de que el mundo fuera creado. Esto no fue a consecuencias del pecado de Adán y Eva. No, mis hermanos. Tenemos un Dios de propósitos y de planes. Así es que esto ya era planeado desde mucho antes por nuestro Dios.
Ahora, la segunda parte de estos versículos nos habla de cómo ese plan fue llevado a cabo y nos dice que la elección de Jesucristo fue un acto de amor de parte de Dios para nosotros. Ese amor incondicional, ese amor infinito, ese amor inagotable y profundo es el fundamento de nuestra fe, porque todo Dios lo hizo por amor. Y creo que todos sabemos dónde localizamos este tipo de amor, ¿o no? ¿Quieren que se los recuerde? Juan 3:16. Ayúdenme a repetirlo, por favor. Porque de tal manera, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, inagotable, único y profundo. Ahora, dice aquí que Cristo se manifestó en estos últimos tiempos. ¿Por qué sabemos que son estos últimos tiempos? Porque se supone que estamos estudiando la palabra. Y el libro de Apocalipsis dice recorrer el velo, ¿sí? Significa recorrer el velo. Nos abre los ojos al futuro, a lo que viene. Y no para espantarse, sino porque es una bendición que Dios nos da de que nos enteremos de su voluntad y que nosotros nos libremos de la condenación. ¿O no? ¿Es una bendición o no? ¿Verdad que sí? Así es que, hermanos, ahora cuando Cristo se manifieste, nosotros seremos salvos y nos va a librar de la condenación del pecado y de la ira venidera. Primeramente es de la segunda muerte, la separación definitiva de nuestra alma lejos de Dios. ¿A dónde va? Al infierno, al lago de fuego. Y lo digo así, mis hermanos, porque es cierto, está en la Biblia y es cierto. Muchas veces pensamos que no, que Dios nos ama tanto que no va a ser así. Pues no, mis hermanos, esto sí también está en la Biblia y Dios siempre cumple sus promesas. Así es que, hermanos, también nos habla de que tanto la muerte y la resurrección de Jesús prueba que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Jesús vino a este mundo y empezó su ministerio a los 33 años, a los 30 y terminó a los 33, murió en la cruz, derramando su sangre preciosa. Muere para darnos perdón de pecado. Y a los 3 días resucita. Resucitó, hermanos, venciendo a la muerte. Y si nuestro Señor y Salvador resucitó, algún día también nosotros resucitaremos. Así es que, hermanos, por la obra salvífica del Señor, que Dios lo planeó y Jesucristo lo llevó a cabo, nuestra fe y nuestra esperanza están firmemente en Dios, gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, no se suelte, porque el Señor lo tiene, mire, bien tomado. ¿Ok? Así que, hermanos, en lugar de buscar su seguridad aquí en el mundo, búsquela en el Señor. No la busquen ni en el dinero, ni en las riquezas. No, mi hermano, porque ahí no está. Cuando usted parta, no se va a llevar nada. Haga tesoros, pero aquí, en la tierra, no. En el cielo, los que quiera, hermanos, porque nadie se los va a robar. Aquí sí roban todo. Ay, ya hasta me volaron mis calcetines. Ah, no, ¿verdad? Traigo guaraches. Bueno, hermanos, en lugar de buscar esa seguridad aquí, busquémoslas en la palabra de Dios y busquemos también la plenitud del Señor. Amén. Tercer aspecto, purificación. Versículos del 22 al 25.
Habiendo purificado pues vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingidos, amaos los unos a los otros fraternalmente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aquí Pedro enfatiza que la purificación de nuestras almas se produce al obedecer el Evangelio, es decir, cuando nosotros creemos en Jesucristo y seguimos las enseñanzas de su palabra. Ahora, mediante el Espíritu es la purificación y la capacidad de amar fraternalmente, y son obras del Espíritu Santo. Y es Él mismo quien nos capacita a amar a otros como nuestra familia en Cristo. Amémonos, hermanos. En la mañana escuchaba la enseñanza que nos decía el pastor. Amémonos sinceramente, con ese amor puro que el Señor ha puesto en nosotros, que es el amor ágape. ¿Amén? Así es que, hermanos, también nos da la capacidad del Espíritu Santo para obedecer a Dios y amar aún a nuestros enemigos. ¿Qué implica? Implica examinar nuestros corazones para identificar el egoísmo, la envidia y la falta de perdón que impide amar genuinamente. Por eso a veces no podemos amar, porque tenemos todas estas cosas malas en nuestro corazón. Para lograr esto, hermanos, la pureza, debemos o necesitamos urgentemente leer la palabra de Dios, y no solo eso, sino someternos a ella. Así es que, hermanos, aquí fíjense lo que nos dice el Salmo 119:9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Alguien sabe la respuesta? Con guardar la palabra de Dios. Yo le decía a Dios que me permitiera cambiar esta palabrita, quitar joven y ponernos todos, como dice: ¿con qué limpiará el ser humano su camino? Con guardar la palabra de Dios. Ciertamente, mis hermanos, cuando somos jóvenes, porque en algún tiempo también fui joven, hermanos, pues somos rebeldes, desobedientes a los padres, que es la primera autoridad que tenemos aquí, ¿verdad? Obviamente la de Dios, ¿no? Pero como estamos sin Dios, pues somos bien rebeldotes, ¿no? Pero no es así, hermanos, porque hay muchos adultos y titos como yo, que también a veces somos rebeldes y desobedientes, ¿o no es cierto? Entonces, hermanos, vamos a guardar la palabra todos, ¿ok? ¿Para qué? Pues para poder ser esos hijos obedientes y sumisos a la voluntad de Dios. Versículos 24 y 25. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Es el Evangelio de salvación. Pedro utiliza aquí, hermanos, la metáfora de la hierba y la flor para ilustrar la brevedad de la vida humana. Él dice que todo lo que el hombre hace y logra es efímero. Dura poco tiempo, hermanos. Así es que, hermanos, vemos nosotros una planta desde que ponemos el frijolito a germinar, luego le ponemos la tierrita y vemos crecer. ¿Pero qué le gusta? Unas 4 o 5 semanas. Florea, las flores tan hermosas. Hemos subido al cerro. ¿Dónde está mi Leti? Ahí estás. ¿Cuántas plantas y cuántas cosas hemos visto tan hermosas en el cerro? Hermosas, ¿o no? Flores que jamás habíamos visto sus colores. Pero ¿saben qué, hermanos? Duran poco tiempo.
A diferencia de la palabra de Dios, esta es eterna, indestructible y dura para siempre. En eso enfatiza Pedro, y nosotros también debemos enfatizar. No poner los ojos en las cosas materiales, ni en el dinero, ni en el trabajo, porque ahorita lo tiene, hermano, pero un día no sabemos. Ahorita tenemos vida y podemos estar aquí bien contentitos, pero no sabemos qué va a pasar. Así es que no pongamos nuestra confianza en esas cosas. Mejor en Dios y en su palabra. Así que como cristianos debemos permitir que la palabra de Dios moldee nuestra vida y nos guíe, y no depender de las cosas efímeras de este mundo, como la vida humana, la fama, el dinero, porque son pasajeras. Mejor pongamos nuestra confianza total en Dios. Cuarto aspecto, conducta. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. ¿Cuántos hemos visto la bondad y la benignidad de Dios en nuestras vidas? Entonces sabemos que Dios es bueno, y en todo tiempo Dios es bueno. Amén. El apóstol Pedro nos llama a vivir una vida en santidad, en donde nosotros debemos desechar el pecado y alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Cómo lo haremos? Hace rato nos dijo ¿cómo? ¿Cómo lo haremos? Exacto, leyendo la palabra y sometiéndonos a ella. Pero aquí también nos hace otro ejemplo. Dice, el primer paso que tienen que hacer, hijitos míos, me imagino en ese tiempo que les dijo, ¿no? Es desechar todo tipo de maldad que hay en su corazón. ¿Como cuáles? Como la malicia. Malicia, hermanos, es la inclinación al mal y querer hacerle daño a otros. Engaño es falta de verdad, y Dios nos ha llamado a decir siempre la verdad y a justicia. Hipocresía, hermanos, es ponerse una máscara y fingir ser alguien que no es. Envidias es desear lo que otros tienen, cuando Dios nos dice en su palabra que seamos felices con lo que Él nos da. Y por último, detracciones, es hablar de otros cuando no están presentes. Y esto se les llama calumnias y chismes. Hermanos, basta. Dejemos todo esto, porque yo creo que todos lo hemos hecho. Así es que dice el Señor hoy, basta. Quiten todo eso, porque luego decimos, híjole, ya no vino mi hermanito. Nuestra actitud, hermanos, cuidemos nuestra actitud, nuestro hablar. Porque si usted se cuida que no lo oigan, pero el que nos interesa lo oye y lo ve. Hermanos, hagamos lo que Dios nos está diciendo hoy en este llamado, y que también es un desafío. Así que, hermanos, es necesario desechar toda malicia que hay en nuestros corazones, porque son conductas inmorales que dañan al individuo y a la sociedad y causan problemas espirituales. Los hermanos se van, o simplemente vienen y luego vuelven a venir, y así se dejan y se enfrían, hermanos. Hoy está hablando el Señor. Amémonos sinceramente. Busquémonos, hermanos.
Si no vemos, no pregunte por qué no ha venido. Mi amada, te amo, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Nuestra actitud, hermanos. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros desechemos todo este pecado, mis hermanos, entonces nos llama a desear, hermanos, la leche. Como un bebé recién nacido anhela la leche materna para su crecimiento. Nosotros debemos desear la leche espiritual, no adulterada, tiene que ser pura, sin falsas enseñanzas, ni filosofías humanas, falsas enseñanzas. Cuando yo recién me convertí, hermanos, llegamos a una iglesia buscando la necesidad que teníamos del Señor. Y en esa iglesia nos dijeron que aquel que no tiene la manifestación del Espíritu Santo no es plenamente salvo. Cuando llegamos aquí y empezamos a estudiar la palabra, dijimos, oh, gloria a Dios, nos has librado de esas falsas enseñanzas. Nosotros sabemos, amados hermanos, que el don de lenguas es un regalo de Dios. Y que todos lo tenemos cuando recibimos a Cristo, porque es nuestro sello para el día de la redención. Porque somos salvos nada más por gracia, por amor a Dios y por la obra de Jesucristo, nada más. Así es que esa es una herejía, una falsa enseñanza. Ahora, filosofías humanas, el humanismo, hermanos, que pone al hombre como el centro del universo. Gran error, herejía, no sé qué tanto le podríamos decir, ¿verdad? Porque primero, el que es el creador del universo es nuestro Dios. Y segundo, nuestra vida gira alrededor de Él. Y es el hombre el que debe acudir a Dios, reconociendo su necesidad que tiene de Él. Y no nada más cuando estoy pasando crisis o cuando estoy chuki. No. Todo el tiempo, ¿o no? Así es que debe de ser pura, sin adulterar. Y se refiere a la palabra de Dios, que nutre y alimenta el alma para que podamos crecer para salvación. Hermanos, debemos hacer de la palabra nuestra principal fuente de nutrición espiritual. Por ahí dicen, ¿dónde anda mi hermana, la doctora? Aquí estás. Hermanita, ¿no dicen que el desayuno es el alimento que más nos protege? ¿Verdad que sí? Ah, bueno, pues entonces mis hermanitos, prepárense, porque yo sí, mi fruta, mis 2 huevitos, mi cafecito y mi panzote. ¿Sí? Bien nutrido. Entonces usted va a agarrar un capítulo, ya sea del Nuevo o del Antiguo Testamento, y después se pone un versículo, fíjese bien, un versículo de Salmos. Y por último, un proverbio. Y dígame si no va a estar pero bien ponchado. Claro que sí, mi hermano, y en el área espiritual. ¿O no es cierto? Así es que, hermanos, alimentémonos y hagamos de la palabra nuestro alimento espiritual, un plato fuerte. Amén. Y dejemos a un lado el pecado y deseemos la palabra de Dios. Amén. Así es que, hermanos, vivir en santidad, mis hermanos, no es que nosotros seamos jueces de unos de los otros, no, mis hermanos, sino es reconocer la necesidad que todos tenemos de Dios. Amén. Hoy hemos visto 4 aspectos de la santificación, que son salvación, obediencia, purificación y conducta. Vivamos en santidad. No quiere decir que no podamos.
sino que en Cristo hemos renacido de nuevo. Tenemos una nueva vida. Somos justificados, lo que somos perdonados, somos amados y tenemos el carácter de santos. Oremos, hermanos, por favor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta exposición de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerda, Señor, que hemos sido salvos, Señor, y que nos has dado una nueva vida, una nueva naturaleza. Tu naturaleza divina, Señor, la has compartido con nosotros. También nos has hecho tus hijos, pertenecemos a tu reino. Somos peregrinos en este mundo, mi Señor, porque nosotros caminamos hacia la eternidad, mi Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a vivir como hijos obedientes y sumisos a tu voluntad. Hoy entregamos nuestra voluntad para hacer la tuya. Transforma, Señor, de adentro hacia afuera, mi Señor. Y ayúdanos a vivir en esa santidad práctica, Padre mío, cada día. Y gracias, Señor, porque en ti tenemos una nueva identidad en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Papito. Todo esto te lo pedimos, Señor, y oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.